rellenar lo más rápido posible. Bien, chicos. ¿Todos lo ven? ¿Todo se puede ver? ¿Todos lo ven, no? ¿O no se ve? ¿Está bien, no? Bien. Bien, chicos. Primeramente, buenas tardes a todos. Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? No, falta las 7 de la noche. Faltan 10 minutos para las 7. Falta. Bien, chicos, entonces, el día de la anterior clase terminamos en la parte de esófago, ¿no? Gracias, Marco. Ya, ¿cómo se presentó? De ahí creo que no. Así nomás. Tocar el botón. Subite. Subiste. Sin pena. ¿Alcanza? Sí, yo lo sé. Bien. Entonces, chicos, les decía, la anterior clase vimos parte de esófago, ahora nos falta otra parte más de esófago, ¿no? Bien. Entonces, por cuanto ya vimos eso, las partes más que todo congénitas, necesito esta clase más que todo teórica que práctica, porque la práctica la vamos a ver mejor cuando estemos hablando los otros temas, después de terminar todo. Así que quiero que todos ustedes tomen atención, ¿ya? Tomen atención, no se distraigan, les recomiendo no hagan bulla, como la anterior clase, estaban haciendo mucha bulla. Les encargo, chicos, este tema es serio, esta materia es bien importante para su formación como médico. Y si van a opinar bien, si van a preguntar, que sea con lógica y con criterio. ¿Listo? Eso les encargo a todos. Si tienen preguntas, dudas, pregunten. ¿Ya? Bien, chicos, entonces vamos a avanzar rápidamente este tema. Y al final de todo vamos a ver un quiz de todo lo que hablemos hoy y de lo que hablamos en la anterior clase. ¿Está bien, no? De lo hoy y de la anterior. Si logramos terminar, excelente. Si no, voy a virtual el fin de semana con otro quiz. ¿Listo? Si no, terminamos. Todo gasto. Bien. Entonces iniciamos con esto, lo más bonito, lo más hermoso. Ya lo han hablado igual con el doctor lo que es la calasia esofágica. ¿Han hablado? ¿Ya avanzaron a la calasia esofágica? ¿Avanzaron? ¿Avanzaron o no? ¿Ni fueron a su clase? ¿Cómo fue? Bien, chicos. Entonces yo les hablo, la calasia esofágica, ¿qué es, chicos? ¿Qué es la acalasia? ¿Qué significa la palabra acalasia? ¿Qué significa acalasia? Así iniciamos con la patología del esófago. ¿Qué significa acalasia? Vamos, chicos, ¿qué significa acalasia? ¿Qué significa acalasia? Acalasia es falta de relajación. Anoten. ¿Qué es acalasia entonces, chicos? En términos médicos así sencillito. Falta de relajación. Así iniciamos entonces la clase de hoy. Acalasia esofágica. La primera patología a nivel obstructiva. No se olviden, a nivel obstructivo. Acalasia esofágica. ¿Qué es entonces? Les dije. Es falta de relajación. Incapacidad de qué? Mire, esta es la anatomía del esófago. Tercio superior, medio, inferior. En el tercio inferior y a nivel del cardia se encuentra un esfínter. ¿Cómo se llama ese esfínter? Esfínter esofágico inferior. ¿Cómo se llama ese esfínter en relación con el estómago? El esófago del estómago. ¿Cómo se llama ese esfínter? ¿Ah? El esfínter gastroesofágico, o también llamado esfínter esofágico inferior, o también llamado el esfínter del cardia. Ahora, ya vi ese concepto. Ahora, ¿qué hago? Normalmente cuando nosotros comemos el alimento, viene por aquí, mire la comida, y ¿qué pasa con este esfínter? Se relaja, no se dilata, se relaja. ¿Y qué pasa? El alimento que está en el esófago se va al estómago. Entonces, ¿qué hace ese esfínter? Se relaja. ¿Gracias a qué? Al perifratismo del esófago, que hace que el esfínter esofágico inferior se relaja. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces así hablamos de la parte de la acalasia. Esto es lo normal. Pero ¿qué pasa acá? Mire, viene la comida
en el esófago, tercio medio, tercio inferior y plum. El esfínter esofágico inferior no se relaja, dice now relaxado, no relajado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si no se relaja el esfínter esofágico inferior, ¿será que la comida va a pasar de acá hasta acá? ¿Eso qué se llama? Acalasia esofágica. ¿Se entendió? No se abre la comida. Ah, ya, buena pregunta. Ahorita lo vamos a ver eso. ¿Se entendió pero hasta ahí? Entonces decía su compañero, ¿qué va a pasar aquí con la comida en el esófago? ¿Qué va a pasar? Se va a retener. Solo se retiene, anoten bien, retención de contenido alimenticio por encima del esfínter esofágico inferior. ¿Y qué pasa ahí, chicos, con la comida? Se va, y se queda ahí, ¿qué más se para? Se va pudriendo, se va degradando. ¿Y qué pasa con el aliento de la persona? ¿Cómo va a estar? El aliento feo. ¿Cómo se le dice en medicina? Halitosis. Entonces mi paciente va a tener halitosis. Y esta comida que está en el esófago, ¿qué lo hace? ¿Lo vomita por el reflujo de vómito o lo regurgita? Regurgitación. ¿Qué significa regurgitación, chicos? Que este contenido que hay en el esófago, sin reflujo nauseoso, lo bota por la boca. Sin reflujo nauseoso, o sea, no lo vomita, o sea, lo regurgita. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Todo bien? Ese es acalasia esofágica. ¿Sí? Eso también puede dar ese mega. Muy bien, muy buena el criterio de su compañera. Dice que puede tener un mega esófago. Por eso la acalasia esofágica es frecuente en pacientes con la enfermedad de Chagas, dándome un mega esófago. Fisiología, ustedes han visto que ¿cuál es el tono que tiene el esófago? ¿Qué tono tiene? ¿Quién hace que el esófago se mueva? ¿Qué sistema? ¿Sistema simpático o parasimpático que hace que haya peritatismo? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. ¿Quién me lo da la inervación parasimpática del esófago? ¿Quién me lo da? El nervio vago. ¿Y eso hace que se haya peritatismo? ¿Y quién me lo da? El nervio vago se comunica con un plexo que está aquí en el esófago que se llama plexo mientérico de Auerbach. ¿Y qué tono tiene el esfínter esofágico inferior? Si está constantemente contraído cuando uno no come nada. Cuando uno no come nada está constantemente contraído. Cuando uno come algo se relaja. Pero aquí en la acalasia directamente solamente se contrae y no se relaja nunca. ¿Qué tono tiene el esfínter esofágico? Tono simpático. ¿Ya? Y el tono simpático, chicos, ¿qué significa? ¿Qué significa tono simpático? ¿Quién me lo forma el tono simpático? La cadena simpática. ¿Y quién me lo da el tono simpático? Como le dije, la cadena simpática, gracias a su adrenalina y noradrenalina. Entonces, en nuestro esófago ahorita de todos ustedes, ¿cuál predomina aquí sin que estemos comiendo, sin nada? ¿Quién predomina aquí en el esófago? El tono sí hace que se cierre el esfínter esofágico inferior para que no haya reflujo. Normalmente está cerrado cuando no comemos. Pero ¿qué pasa cuando comemos el alimento? Viene el peritatismo y el sistema simpático predomina o disminuye. Disminuye y hace que se relaja. Eso pasa normalmente. Pero ¿qué pasa en la acalasia? Viene la comida, pero ¿será que el peritatismo hay o no hay? ¿Hay peritatismo o no cuando está viniendo aquí la comida en la acalasia esofágica? ¿Por qué? Porque la enfermedad de Chagas destruye el plexo mientérico de Auerbach. Entonces no se olviden, ¿quién me destruye el plexo mientérico de Auerbach? La enfermedad de Chagas crónica. ¿Y qué va a pasar con el peritatismo del esófago? ¿Va a haber o no va a haber? ¿Manacán? ¿Qué va a pasar con el simpático, tono simpático? ¿Va a aumentar o va a disminuir si no hay peritatismo? Va a predominar. Entonces, aunque uno consuma lo que consuma, no va a poder pasar o va a pasar mínimamente por ese orificio.
¿Se entendió o no se entendió? ¿Entendió bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No se olviden, en la carencia esofágica, ¿qué tono en el esófago predomina? ¿El simpático o el parasimpático en fisiología? El simpático. ¿Y por qué no el parasimpático? ¿Quién lo destruye? La enfermedad de Chagas, que me destruye el plexo mientérico de Auerbach. ¿Dónde se ubica el plexo mientérico de Auerbach? Aquí en la imagen. En la capa muscular del esófago. Ahí se encuentra el plexo mientérico. ¿Y el Chagas qué le hace a ese plexo? Lo destruye, se lo come, en otras palabras. Y así, ¿qué pasa si no tiene plexo este esófago? ¿Qué va a pasar? Va a haber aperitaltismo. ¿Qué significa aperitaltismo? Ausencia de peritaltismo. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Quién predomina entonces en el esófago? Si yo les pregunto en la clase, el tono simpático. ¿Por qué? Porque va a predominar el esfínter esofágico inferior, va a permanecer cerrado aunque nosotros consumamos alimentos. Porque va a haber un aperitaltismo. El peritaltismo es necesario para que esto nunca se olvide. El peritaltismo del esófago normalmente se encarga de inhibir el tono simpático del esfínter esofágico inferior y así pase la comida. Eso de ahí nunca se olvide. El peritaltismo del esófago, ¿qué hace? Al tono del esfínter esofágico inferior, ¿qué hace? Se inhibe. ¿Para qué? Se relaja. ¿Quién más relaja el esfínter esofágico inferior? La colecistocinina. ¿Quién ha escuchado la colecistocinina? Fue pregunta de examen William. Función de la colecistoquinina. ¿Han escuchado o no? ¿Avanzaron aparatos hasta gastrointestinal con William o todavía? ¿Todavía no? Ah, ya. Ya van a escuchar que la otra hormona que relaja el esfínter esofágico inferior es la colecistocinina. ¿Ya? ¿Cuál es la triada de la clase entonces? En comprendiendo esta fisiopatología, chicos, ¿cuál es la triada de la carencia esofágica? Su triada clínica, característica. La primera que era relajación incompleta de quién? ¿Y por qué se habrá relajado? No se relaja por completo, porque no hay peritaltismo, tono parasimpático, no hay. ¿Por qué quién se lo comió el tono parasimpático del plexo? La del Chagas, la enfermedad del Chagas. Otra triada, ¿qué dice ahí? Aperitaltismo, no se mueve el esófago, está quieto, tieso. ¿Y qué pasa aquí? Cuando no hay aperitaltismo, ¿qué pasa con el esfínter esofágico inferior? ¿Qué pasa? Aumenta el tono, ¿qué? ¿Qué tono? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. Entonces hay hipertonía simpática en el esfínter esofágico inferior y hay aperitaltismo o disminución del tono del parasimpático en el esófago. ¿Se entendió o no se entendió los chispemas? ¿Se entendió bien? ¿Ahí al fondo? ¿Bien? Ya saben la triada, ¿no? ¿Sencillito o complejo? ¿Alguna pregunta? No se olviden, esa triada es importante. Relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, aperitaltismo y aumento del tono del esfínter esofágico. Y eso produce que la comida que está acá, ¿qué va a pasar a la comida que está acá? Se regurgita. Se va a acumular. ¿Y qué va a pasar con el aliento de la persona? ¿Cómo va a estar? Y halitosis, mala. Halitosis. ¿Qué va a hacer con ese contenido alimenticio? Lo va a regurgitar. ¿Estos pacientes tendrán anemia? Sí. Porque no se están alimentando como debe ser. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Si tienen preguntas, pregunten. Y así se ve, miren, un esófago con esófago dilatado, dice aquí, con el esfínter esofágico dilatado. Ahí se ve, miren, la mucosa del estómago. Del esófago, porque este es el estómago. Aquí está, así se ve, miren. ¿Qué estudio se llama este, chicos? Que yo lo estoy visualizando, el tubo del estómago. ¿Cómo se llama ese estudio? Se llama endoscopía digestiva alta, o también llamada esofagoscopía. Esofagoscopía. Le meten una sonda por acá. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar cuando llegue aquí la sonda? Mire, por acá está la sonda. Está mirando, todo bien, ay, comida, dice. Sigue entrando y no puede pasar bien. No puede pasar la sondita al estómago. Ay, dice la sonda. Entonces, ahí el gastroenterólogo, el que está haciendo el examen, anota.
dificultad para ingresar por el esfínter esofágico inferior al estómago. Así se pone el informe. Entonces, ¿cómo se llama este estudio? Esofagoscopía o endoscopía digestiva alta. Así se ve el esófago dilatado, miren, el esfínter está dilatado y aquí se ve la mucosa del estómago. Aquí está cuando hay una acalasia, cuando ustedes no están comiendo, están así normal. O puede ser con acalasia cuando está enfermo. Aquí está, mire, la acalasia. ¿Qué vamos a observar? Alimentos retenidos. Ahí yo creo que veo un durazno ahí, ¿no? Parece durazno, ¿no? ¿Qué será? Pero esa es una endoscopía real de una acalasia esofágica. ¿Bien? No hay pollo pampeño ahí. No veo chorizo. No veo chorizo. Y esto de aquí, chicos, se llama pseudoacalasia esofágica. Producida por un cáncer que ustedes... ¿Cuál es el cáncer más común de esófago? El adenocarcinoma de esófago. No se olviden eso nunca. Cáncer más frecuente de esófago, ¿cuál es? El adenocarcinoma de esófago. Miren, produce así. Aquí en el esfínter, ¿no? Obstruye el esfínter, produce una pseudoacalasia. Pregunta de examen. ¿Cuál es el causante de una pseudoacalasia esofágica que nos hace pensar de acalasia, pero no es acalasia? ¿Quién? Un cáncer de esófago. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Bien. Voy a ver si acá hay algo más que hay que hablar. Trypanosoma cruz y ya. Aquí algo que me olvidé mencionarles, chicos. Otras causas de enfermedades parecidas a la acalasia, ¿cuáles son? Una le dije, un pseudoacalasia por adenocarcinoma de esófago. Otras causas, ¿cuáles son? Y anótenlo esto bien importante. Diabetes. Chicos, la diabetes, hay una complicación de la diabetes que se llama neuropatía diabética, que destruye los plexos nerviosos también en la diabetes. Anoten bien eso. Paciente con diabetes puede tener acá acalasia sin haber tenido chakra. Anoten bien eso. ¿Cuál es la complicación? Una de las complicaciones microvasculares de la diabetes. ¿Cuáles son? La neuropatía diabética, que destruye los plexos en el esófago y en el intestino también. Entonces, otra causa de acalasia, ¿cuáles son, chicos? Pseudoacalasia por un adenocarcinoma. ¿Qué más era? Diabetes, la amiloidosis, la sarcoidosis y la poliomielitis, ¿no? Y también aparece, dice acá, en pacientes con síndrome de Down. Entonces, chicos, no se olviden, toda aquella enfermedad viral, bacteriana que destruya los plexos nerviosos es una causa de acalasia. Otras causas de acalasia no veo más. Vamos a ver eso más adelante acá, hay algo interesante. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Eso ¿ustedes han escuchado de la amiloidosis y sarcoidosis? Hemos avanzado, creo, ¿no? Hemos avanzado sarcoidosis. Esas enfermedades son infiltrativas. O sea, en cualquier parte del cuerpo pueden aparecer. Y además que todo la sarcoidosis. Y pueden obstruir el esfínter esofágico inferior cuando aparece a este nivel. Pueden producir acalasia. Otra causa. ¿Alguna pregunta, chicos? Para que nos vayamos a esofagitis y trastornos relacionados. ¿Alguna pregunta? Bien. Chicos, ya hemos terminado con acalasia esofágica, una enfermedad muy común en nuestro medio. Su tratamiento, ya saben cuál es, o no saben, un paciente con acalasia, que hemos visto hace rato. ¿Cuál es su tratamiento? Le hacemos una miotomía en el esfínter esofágico inferior y afuera. Bien, esofagitis y trastornos relacionados. Primero vamos a ver los desgarros y las roturas de esófago. El desgarro de Mallory Weiss, pregunta de examen con el doctor. Él pregunta en su examen, dígame las características de un desgarro de Mallory Weiss en el examen práctico. ¿Y ustedes qué van a poner? ¿Qué es el desgarro de Mallory Weiss? ¿Qué estudio es este, chicos? Mira, aquí está el esfínter esofágico inferior. ¿Qué estudio es este? Endoscopía gástrica superior.
gástrica superior. Digestiva. Eso, endoscopía digestiva alta, miren, una sondita, mira aquí, y aquí también, miren, una sondita. Y ahí ven todo esto. Desgarro de Mallory Weiss, chicos. ¿Qué es el desgarro de Mallory Weiss? Anoten. El desgarro de Mallory Weiss es una lesión tipo desgarro longitudinal, miren aquí está rojo, de la pared interna del tercio inferior del esófago. ¿Qué es entonces el desgarro de Mallory Weiss? ¿Qué es el desgarro de Mallory Weiss? Es un tipo desgarro parcial, anótenlo, parcial también, longitudinal de la mucosa interna, o sea, dentro del esófago, del tercio inferior del esófago. ¿Listo? Ese concepto a mí una vez me lo dieron igualito, como le estoy diciendo, y salva mucho. Ese concepto porque describe todo. Describe, ¿qué era el chico de desgarro de Mallory Weiss? ¿Qué es? Tipo de desgarro. Es un tipo de desgarro superficial o profundo. Superficial. Superficial o parcial. Parcial, longitudinal. Longitudinal, mire, ¿de qué forma tiene? ¿Transversal o longitudinal? Este es abajo, este es arriba, entonces longitudinal. ¿Qué más? Es en la pared interna o en la mucosa del esófago en su tercio inferior en relación al esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Eso de ahí nunca se olvide. Aquí en la porción, exactamente en la unión gastroesofágica. Ahí ocurre el desgarro. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál será la causa? Mucha comida. ¿Mucha comida? Intoxicación alcohólica. Imagínense ustedes la mejor fiesta de la universidad, de estudiantes de medicina, la mejor fiesta. Y ahora tengo harto se toma, este es mi último día como universitario. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a estar vomitando. ¿Y qué hace pues mi cuerpo cuando ustedes quieren vomitar? ¿Qué hace su cuerpo? ¿Hace? ¿Qué hace su cuerpo cuando uno quiere vomitar? Esto, los abdomen de acá, se presiona para adentro, ¿no? Y lo quiere botar. Aumenta su presión intraabdominal, entonces eso hace ¿qué? Que se lesione el tercio inferior del esófago. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la causa de esta desgarro de Mallory Weiss? Intoxicación alcohólica que produce arcadas. ¿Qué es arcadas? Vómitos potentes. ¿Ya? Nunca se olviden eso. ¿Cuál es la causa entonces del desgarro de Mallory Weiss? Intoxicación alcohólica que produce arcadas, vómitos. Vómitos muy potentes, están vomitando ahí. Están botando, ¿no? En el baño ahí. Y ese lo tengo, le da esto. Auxi, ¿qué pasa cuando por esto no toman pura alcohol? ¿Eso le puede dar esto? Sin mezclas. ¿Ah? Sin mezclas, pura alcohol. Ah, ese produce esofagito químico. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Se entendió hasta ahí o no se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya hemos visto la causa. ¿A qué nivel se produce este desgarro? Unión gastroesofágica. No se examen, no se olvide. Ay, ay, ya. ¿Qué forma tiene esa lesión? Longitudinal. Longitudinal. En este paciente necesitamos algún tratamiento quirúrgico. ¿Tenemos que operar ahí? No. ¿Suturar? No. Se deja nomás al paciente sin consumo de alimentos por vía oral. Se le interna hasta que mejore hasta que se cicatrice. ¿Por qué esto mejora? Porque le dije que es parcial o total. Es la parcial. Es un desgarro parcial. Entonces no produce daño. Mucho se regenera rápido. Una semana chalinga. Entonces, chicos, en este paciente no necesita tratamiento quirúrgico. No hay. Anota. No necesita, le pregunta al doctor si necesita o no necesita tratamiento quirúrgico. Auxi, ¿qué pasa? Las veces pueden salir negras, digamos. Ah, ya, sí, eso sí. Ahorita vamos a ver eso. Esta sangre que se puede ir al estómago, ¿sí o no? Sí. Esta sangre se puede ir al estómago, se puede ir hasta abajo y la sangre se va a digerir. ¿Y qué va a pasar con esa sangre? Se va a volver, Se va a coagular. se va a coagular y se va a volver deposiciones melánicas.
Las heces, ¿cómo van a salir de esta paciente si está sangrando acá? Vamos a ver si hay algo más que hablar en el desgarro. Nada más creo. Causa esofágica de hematemesis, ya. Entonces, clínicamente, ¿qué produce este desgarro de Mallory Weiss? ¿Qué produce? ¿Cuál es la clínica de mi paciente? ¿Cómo eran sus heces? Si la sangre iba por el estómago, ¿cómo eran sus heces? ¿Cómo salían? Negras, merénicas. ¿Y puede vomitar? Sí. ¿Esta sangre que aquí la lesión lo puede vomitar? Sí. ¿Cómo se llama la presencia de vómitos con sangre? ¿Hemóptisis? ¿Cómo se llama la presencia de vómitos con sangre? A ver, vamos, terminología médica. Aquí vamos a aprender terminología también. ¿Qué significa en medicina vómitos con sangre? ¿Qué significa en medicina? ¿Término médico? Hematemesis. ¿Qué es hematemesis? Vómitos con presencia de sangre y alimentos. ¿Y la sangre que el paciente bota cómo va a ser? ¿Va a ser roja rutilante o va a ser roja un poco media manchada, media coagulada y con alimentos? ¿Cómo va a ser la sangre? Hilito de sangre. Hilito de sangre. Ya, muy bien, va a haber medio coagulado. Se va a estar medio coagulando, pero va a ser roja. La sangre que bota y la que expulsa, negra. Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió todo? ¿Al fondo? ¿Me mara? ¿Bien? Este desgarro de Mallory Weiss, si sigue mi paciente con arcada, vómito intenso, por intoxicación con alcohol y no se le trata al paciente, se va a desarrollar un síndrome de Boerhaave, ¿no? Síndrome de Boerhaave. Entonces, ¿qué es este síndrome de Boerhaave? En este caso, chicos, el desgarro de Mallory Weiss es un desgarro. Y acá, el síndrome de Boerhaave, ¿qué es? Una rotura. Noten bien entonces. Una cosa es el desgarro de Mallory Weiss y otra cosa es el síndrome de Boerhaave. ¿Ya? Este síndrome es un desgarro parcial o total. Total. Todas las paredes del esófago lo perforan. ¿En qué tercio del esófago? ¿Superior, medio o inferior? Inferior. Tercio distal o inferior del esófago. Síndrome de Boerhaave. ¿Qué más nos dice del síndrome de Boerhaave acá? A ver. Este síndrome de Boerhaave, chicos, si se rompe el esófago, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar con el contenido del esófago? ¿Dónde se va a ir? ¿Con qué está relacionado acá el esófago? Con los pulmones, con el corazón, ¿con quién más está relacionado? ¿Con qué mediastino está relacionado el esófago? ¿Mediastino medio? ¿Anterior o posterior? Entonces, si ese contenido de esófago sale al mediastino, que es una capa virtual, ¿qué va a pasar? Todavía no. ¿Qué va a pasar? Mediastinitis. Mediastinitis. ¿Han escuchado? Mediastinitis química. ¿Por qué? Porque el contenido del esófago se va a ir al mediastino y va a producir primeramente una mediastinitis química y recién una, como dijiste tú, una mediastinitis infecciosa después, se va a asociar. ¿Se entendió o no se entendió? Aquí tenemos mediastino. Entré en anatomía, ¿no? Los mediastinos, hay uno superior e inferior. El inferior se divide en anterior, medio y posterior. Esos mediastinos se pueden inflamar y se llaman mediastinitis. Por rotura de esófago. Síndrome de Boerhaave. En este paciente, tratamiento. Lo dejamos así nomás y que se vaya a su casa. Le damos con paracetamol y que se vaya a su casa. ¿Qué le damos al paciente? ¿Qué hacemos con el paciente? Cirugía. La cirugía. Este paciente con síndrome de Boerhaave que hizo perforación de esófago para cirugía. Este paciente con desgarro de Mallory Weiss se interna al paciente. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. Bien. A veces este dolor que tiene el paciente, chicos, anoten bien, este dolor que tiene el paciente por síndrome de Boerhaave, esa rotura de esófago, puede hacer simular a un infarto agudo de miocardio.
simula, porque el dolor es aquí. Aquí le va a doler. ¿Dónde le va a doler al paciente? En la región precordial. ¿Esta región qué se llama? Región precordial. Ahí le va a doler al paciente cuando tenga síndrome de Boerhaave. Por eso se llama síndrome. ¿Cuál es la triada del síndrome de Boerhaave? 1. Rotura de Porción distal. esófago, que produce ¿qué cosa? Una mediastinitis como complicación. Ahora, segundo, ¿cuál es la segunda triada? De la triada. Dolor en precordio. Aquí le va a doler. Y le va a hacer simular un infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Es el síndrome de Boerhaave. Le va a doler acá, le va a arder. Pero no va a ser su mano así. No va a ser su mano así en garra, sino así. Le va a doler acá. Simplemente. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces va a simular un infarto agudo de miocardio. Rotura de esófago, mediastinitis y dolor precordial que simula un infarto de miocardio. ¿Listo? Diagnóstico diferencial ustedes tienen que hacer para ese paciente. ¿Qué significa, a ver los que están acá, qué significa diagnóstico diferencial? Se tiene que descartar la enfermedad. Eso, que esta enfermedad se pueda parecer a otra y yo tengo que saber diagnosticarla y saber separarla. ¿Ya? La diferencia de esta enfermedad con esta enfermedad son similares, pero no son iguales. ¿Ya? Preguntas. Este tema es bonito, de Gabler-Mayer-Weiss, en medicina interna, mejor sería más completo, se puede llevar, se puede hacer un mejor tema, más largo, toda una clase si no me vaya Mayer-Weiss. Esofagitis, chicos, ¿qué es esofagitis? Inflamación de la mucosa del esófago. Anoten bien, ¿qué es esofagitis? Inflamación de la mucosa del esófago. Y esa esofagitis puede ser química o puede ser infecciosa. Por bacterias, virus, parásitos. Entonces anoten bien ustedes, chicos. Anoten bien. La esofagitis química e infecciosa. La esofagitis química es una cosa, la otra cosa es esofagitis infecciosa. ¿Cuál es la causa más frecuente de esofagitis química en nuestro medio? Por ejemplo, como decía el compañero, que el paciente tome alcohol puro. Si ustedes toman, digamos, así alto shot de alcohol puro, ¿qué hace aquí? ¿Qué les pasa acá en su precordio? Arde. ¿Por qué? Porque está lastimando la mucosa del esófago. Entonces eso produce, si siguen ustedes toda la noche hasta el próximo día, esofagitis de tipo química. Esa es la causa más frecuente de esofagitis aquí en nuestro medio. Dígame. Yo cuando tomo soda me arde. Es que, ¿qué es la soda, pues, chicos? Contiene gas. ¿Y el gas es nocivo? ¿Sí? Yo me acuerdo que ahí veo ahí personas que toman agua con gas y yo digo, ¿qué? Agua con gas. Pero nada que Sería ver. fría, pues agua con un poco de sabor limón. Pero no agua con gas. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Allá al fondo? ¿Se entendió bien? Bien. Si tienen preguntas, chicos, por favor, tienen preguntas. Bien, chicos, atiendan por favor, no estén haciendo mucha bulla, atiendan. Ya hemos visto entonces esofagitis química. ¿Cuál es la causa más frecuente? Esofagitis química. Alcohol, ¿qué más? Tabaquismo. El ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿no? Los AINE. Ustedes cuando toman a ver el AINE, a ver, mastíquenlo. ¿Cómo se llama? El calmador, mastíquenlo a ver qué tal es. ¿Qué tal cuando lo mastican el calmador? ¿Cómo se siente? Ácido. Tráiganlo a ver esos ácidos. Produce esofagitis química. Otra causa de esofagitis química, ¿cuál es, chicos? Cosas calientes. Muy bien. Cosas picantes, calientes. El reflujo del estómago, el ácido del estómago al esófago, ese reflujo que hay, ¿ahí también produce? Esofagitis química por reflujo gastroesofágico. ¿Qué más? Bien. Estos pacientes con esofagitis, normalmente, ¿cómo lo van a ver? ¿Cuál es el síntoma que él refiere? A ver, ustedes, imagínense que tienen esofagitis y le irrita esto, ¿qué creen que va a tener?
cuando traen algún alimento les va a doler. ¿Ya? ¿Y cómo se llama eso? Terminología médica. Odinofagia. ¿Qué significa odinofagia en medicina? Dolor al tragar. Dolor al deglutir los alimentos, ¿no? Dolor al tragar o al deglutir los alimentos. Acidez, por ejemplo. Por acidez, claro, esofagitis química, ahí está, ¿no? O sea, acidez. Esa misma acidez produce, ¿sí? La esofagitis química, produce. Entonces, chicos, síntomas de un paciente con esofagitis química, ¿cuál es? Odinofagia. Dolor al deglutir los alimentos. Listo. Puede ser esofagitis química, alcohol, tabaco, ¿qué más puede ser? Bebidas calientes, bebidas muy frías también, yagua, ¿qué más? Esofagitis química, ¿no? Ahora la esofagitis infecciosa. ¿De una esofagitis química se puede volver infecciosa? Sí, tiene todo el derecho, ¿no? Se vuelve infecciosa. Ahora, esto es más frecuente en pacientes. ¿Qué es acá? Pregunta de examen. Pregunta de examen. Esto también en la práctica les voy a preguntar. Y nunca se olviden esto porque siempre repite el doctor. Esofagitis infecciosa en pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuál es la causa más frecuente? Virus del herpes simple, citomegalovirus y cándida albicans. Otra vez, chicos, vuelvan a repetírmelo. Uno. ¿Cuáles son? Causado por virus. Virus del herpes simple, Simple. citomegalovirus y cándida albicans. Y en pacientes ¿cómo se llama esto cuando son capaces? Inmunocompetentes, la esofagitis infecciosa más frecuente es por una transmisión sexual. Virus del herpes simple. Ese es más frecuente en un paciente inmunocompetente. Pero cuando es inmunodeprimido, virus del herpes simple, citomegalovirus y cándida albicans. Nosotros en la boca normalmente tenemos la cándida albicans, normal, esa prófita de la boca. ¿Se entiende o no se entiende? ¿La cándida es un hongo? Sí. Es el hongo más frecuente que nosotros tenemos y el que más frecuente produce infecciones, por si acaso, el hongo, cándida albicans. ¿Ya? Esta triada es pregunta de examen, no se olviden. Virus del herpes simple, citomegalovirus y cándida albicans. Produce esofagitis infecciosa en inmunodeprimido. ¿Cómo va a estar ese paciente? ¿Qué va a tener de síntomas? Odinofagia, hematemesis y como complicación estenosis o perforación. Esto, chicos, miren, esto es, ¿qué estudio es este? ¿Qué estudio es este? Endoscopía digestiva alta o esófagoscopía. ¿Qué se ve ahí, chicos? ¿Es normal eso que vemos? Úlcera en sacabocados, compatible con virus del herpes simple. Anoten bien. Yo quiero ver una infección por virus del herpes simple, así lo veo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Así se ve. ¿Cómo se llama esto? En forma de cráter. ¿Cómo se llama? Patrón en úlceras en sacabocados. Muy bien. Nunca se olvide. Úlceras en sacabocados. ¿Y cuál es la bacteria o el germen más frecuente que produce en pacientes sanos como nosotros? Esofagitis infecciosa. ¿Cuál es? ¿Cuál? Virus del herpes simple. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué van a ver? Seno de membrana. Y si fuera por cándida albicans, chicos, ¿cómo estuviera este esófago? Con plaquitas blancas, blanquecinas. Era que les ponga fotos ahí. Oye, ¿qué pasó acá? ¿Aquí qué se ve, chicos? ¿Qué se ve acá? Úlceras en sacabocado. ¿Pueden sangrar esa úlcera? Sí. ¿Y producirme una hematemesis? ¿Cómo se ve una placa histopatológica de una úlcera?
de una úlcera en el causado por virus del herpes. ¿Cómo se ven? ¿Cómo la ven las células epiteliales del esófago? ¿Cómo es normalmente? Epitelio plano estratificado, no queratinizado. No queratinizado. Así es el epitelio del esófago. ¿Y acá qué se observa? ¿Qué se observa en esa célula? La voy a acercar, miren. No tiene pruebas. Y así se ve esa célula. Esta es una célula. ¿Qué le llama la atención? Hay varios Núcleos. núcleos. Acá hay un borde oscuro en los núcleos. Se llaman inclusiones víricas por el virus del herpes simple. Inclusiones víricas por el virus del herpes simple. Entonces, una célula grande con múltiples núcleos y este halo son inclusiones víricas. Ahí está, ¿no? Células escamosas multinucleadas, inclusiones víricas, la triada. Y células de morfología, ¿qué morfología tiene esta célula? Cilíndrica irregular. La triada para reconocer una placa histopatológica de un virus del herpes. Eso es importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así yo lo diferencio de otros virus como este. Esta es una infección por citomegalovirus. Esta es una célula epitelial. ¿Qué forma tiene esta célula epitelial? Tenía que ser plana, estratificada. ¿Cómo está acá? Ovalada. Uno. Segundo. Aquí está el núcleo y aquí ven ustedes un halo blanquecino alrededor del núcleo. Se llama halo perinuclear. Compatible con una inclusión vírica por citomegalovirus. Ahí está, ¿no? Y se forma aquí, miren, en el endotelio capilar y la célula estromal. Con estos dos que ustedes me digan, células ovaladas y con inclusión perinuclear, color blanquecino, compatible con citomegalovirus. ¿El paciente es inmunodeprimido o inmunocompetente? Inmunodeprimido. Y así se ve mejor, miren. Ahí está, y acá una más de cerca, miren. Un halo blanquecino alrededor del núcleo perinuclear. ¿Compatible con quién es esta placa? Citomegalovirus. ¿Herpes simple o citomegalovirus? Citomegalovirus. Citomegalovirus. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Esofagitis por reflujo. La esofagitis por reflujo es otra causa de esofagitis, chicos. Donde aquellas personas que consumen mucha grasa. ¿Qué pasa cuando una persona consume mucho alimento grasa? ¿Qué pasa? Consuma harta grasa. ¿Qué va a pasar con el esfínter esofágico inferior? Anoten bien esto, chicos. Una persona cuando consume hartos alimentos grasa, que contengan altos niveles de colesterol y grasa, ¿qué hace mi cuerpo? A nivel de mi estómago se produce una hormona que se llama colecistocinina. Anoten bien eso. Quinina y el cinina es lo mismo. ¿Esa qué? ¿Cuál es su función de la colecistocinina? Va a la vesícula y ¿qué hace la vesícula? La contrae. Anoten bien todo lo que les estoy diciendo. Lo contrae la vesícula. ¿Y qué pasa con la vesícula cuando se contrae? Expulsa las sales biliares hacia esa comida que tiene harta grasa. Entonces, ¿cuándo ustedes producen colecistocinina? Cuando consumen grasa. ¿Y cuál es su otro efecto negativo de la colecistocinina? ¿Cuál es el otro que les dije? ¿Qué hace el esfínter esofágico inferior? ¿Qué le hace? Lo relaja. Ahora, esa es la causa del reflujo. Ahí está su respuesta. ¿Se entendió o no se entendió? ¿O quieren que lo vuelva a repetir? ¿Vuelvo a repetir? Sí. Primero, ¿qué cosa? ¿Qué hice? Comí harto pollo pampeño. Grasa. Se fue por mi estómago. ¿Qué pasó a nivel
a nivel de mi mucosa, de mi estómago. ¿Qué pasó a nivel de la mucosa del estómago? Y a nivel del duodeno, ¿qué pasó? Se produjo una sustancia que se llama colecistocinina. ¿Qué hace la colecistocinina a nivel de la vesícula? ¿Qué le hace? La contrae. ¿Y qué pasa cuando la vesícula se contrae? Expulsa ¿qué cosa? Sales biliares. Sales biliares a la segunda porción del duodeno y así emulsifica las grasas. Lo que consumimos, la grasa. Su otro efecto negativo de esta colecistocinina, ¿cuál es? Actúa a nivel del esfínter esofágico inferior. al igual que la calacia. ¿Y qué le hace la colecistocinina a ese? Lo relaja. ¿Y aquí hay comida o no hay cuando está comiendo? ¿Hay ácido? ¿En el estómago hay ácido cuando está comiendo? Entonces, ¿qué va a pasar con ese ácido? Se va a ir hacia el esófago porque la colecistocinina lo relajó al esfínter esofágico inferior. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Alguien lo entendió? ¿Se entendió bien? ¿O lo vuelvo a repetir? No, ya está. No. Claro. No se olviden, como grasa. ¿Qué pasa con mi duodeno y estómago? ¿Qué producen? ¿Dónde va esa colecistocinina? A la vesícula y la contrae. ¿Por qué? Porque hay presencia de grasa. ¿Y qué hace la vesícula? Se contrae y produce, expulsa sales biliares y emulsifica la grasa. ¿Listo? O si eso no puede salir vómito con bilis. Vómito con bilis, sí. También, pero ese es otro. Vómito bilioso. Vamos a verlos en gastro 2. Entonces la colecistocinina, ¿qué hace? Su otro efecto negativo por consumir grasas, ¿cuál es? Relaja el esfínter esofágico inferior y hace que el ácido del estómago se vaya al esófago. Y eso es la causa de la esofagitis por reflujo. ¿Facilito? ¿Sencillo? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió? ¿Facilito? ¿Cuál es la causa de que, entonces en resumen, cuál es la causa de que se relaje el esfínter esofágico inferior? Consumir grasa. En resumen, ya si ustedes quieren la fisiopato, pues la colecistocinina actúa a nivel de los receptores. Entonces, causa esofagitis por reflujo. ¿Cuál es la causa más frecuente de esofagitis? Es la causa más frecuente de esofagitis, la esofagitis por reflujo. Se cree que la relajación pasajera del esfínter esofágico, ¿por qué se relajó, chicos? Por consumir grasa, y eso hizo que se produzca colecistocinina que relajó el esfínter esofágico. Es una de las causantes del ERGE. ¿Qué es ERGE en medicina? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Clínica. ¿Cómo vienen estos pacientes? Mira, así se ve. ¿Qué estudio es este? Endoscopía digestiva alta. ¿Qué observan ahí, chicos? Este es el esfínter esofágico inferior. ¿Y qué les llama la atención acá? Lesiones lineales, ¿no? Lesiones, miren, rojizas, hiperémicas. ¿No? ¿Se ve, no? Lesiones rojizas. ¿Y a qué se debe eso? A que el ácido dañó la mucosa del esófago. Chicos, ¿el esófago está listo para almacenar ácido? ¿El esófago? ¿Quién está listo en el tubo digestivo para almacenar ácido? Estómago. Pero si le dan a ustedes ácido al esófago, ¿qué pasa? Se daña. ¿Ya? Se daña, se lesiona. Esta es una endoscopía digestiva alta compatible con una esofagitis por reflujo. Y está, miren, dilatado, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Por qué se dilató este niño? ¿Por la acción del alcohol, ¿listo? ¿Listo? Y por la grasa. Clínica, ¿cómo están estos pacientes? ¿Qué es pirosis? ¿Qué es pirosis? Es sensación ácida a nivel precordial. ¿Ya? Disfagia, ¿qué es disfagia en medicina?
Dificultad para deglutir los alimentos. Muy bien. Regurgitación del contenido. Entonces, es regurgitación acá. Del contenido gástrico. ¿Acá hay vómito entonces? No. Hay regurgitación. Anoten bien. Acá hay regurgitación en la esofagititis por reflujo. ¿Cuál es la pregunta de examen? Consumo de alcohol y tabaco, fármacos y mujeres embarazadas. Y ese debe ser ahí, cuando está el deporte. Y las mujeres embarazadas son las que propenden más a esta enfermedad esofagititis por reflujo. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intraabdominal y por ende relaja y abre el esfínter esofágico inferior. Entonces ya saben por qué es más frecuente en el embarazo. ¿No? ¿Se entendió hasta acá? ¿Lo puedes repetir lo del embarazo? Ya. ¿Por qué en el embarazo hay reflujo? Porque hay aumento de la presión intraabdominal por el bebé, que hace que el esfínter esofágico inferior, ¿qué cosa? Se abra, se relaja, se abra. Y esa es la causa, por el aumento de la presión intraabdominal. Una hernia hiatal también me produce esto, y una distensión gástrica, que el estómago se distienda, también abre el esfínter esofágico. Son causas son causas de esofagititis por reflujo. Entonces, chicos, nómbreme 5 causas de una esofagititis por reflujo. Va. Consumir alcohol, consumo de grasa, ¿qué más? Fármacos y un estado de embarazo. Son causas de esofagititis por reflujo. ¿Qué va a tener mi paciente? Un ardor retroesternal. Detrás del esternón va a tener un ardor, le va a picar. Eso se llama pirosis. Disfagia, regurgitación del contenido, esa tríada clínica. Complicaciones de la esofagititis por reflujo. ¿Cuáles son las complicaciones si yo sigo teniendo esto y no me curo, no voy al hospital? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este paciente con esofagititis por reflujo? Puede tener hematomesis, melena, ¿qué más? ¿Qué más puede tener el paciente? Si mucho hay, si hay mucha lesión a este nivel, ¿qué puede pasar, chicos? Esófago de Barrett y, como dice la compañera, estenosis esofágica. Entonces, chicos, nómbrenme 4 complicaciones de la esofagititis por reflujo. Si conocen otra, avísenme. 4 complicaciones, nómbreme. Vamos. Hematemesis, melena, estenosis esofágica y esófago de Barrett, que me va a predisponer a que se vuelva un adenocarcinoma del esófago. Pero ustedes, otra vez. Hematemesis, melena, estenosis esofágica y esófago de Barrett. Estas lesiones pueden estenosar al esófago. Se puede hacer más duro y así no se va a relajar completamente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que no hay más acá. Bien. No. ¿Ahora? Así que dijo que era alérgico. Ah, hemos tardado un poquito. ¿Sí? Hernia. Hernia. Chicos, ¿qué significa hernia? Por favorcito. Gastroesofágica. Enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Esofagititis eosinofílica. ¿Sí? Deposiciones color oscuras, negras. Ese es melena. Listo, chicos, atiendan esofagititis eosinofílica. ¿Ya? Hasta las 50 y ahí ya te hacemos el quiz. Esofagititis eosinofílica. ¿Qué es la esofagititis eosinofílica? ¿Qué es? Es una inflamación esofágica aguda
con predominio de eosinófilo, asociada a una enfermedad atópica. Entonces, ¿qué es esofagitis eosinofílica, chicos? Es una inflamación del esófago. ¿Con presencia de qué hay en este esófago? De eosinófilo. Y está relacionado a enfermedades atópicas. Nómbrenme ustedes 3 enfermedades atópicas. Vamos. Asma, ¿qué más? Dermatitis atópica y rinitis alérgica. Las 3. Enfermedades atópicas, o sea que se relacionan con atopía. ¿Qué es atopía? En medicina. Alergia. 3. ¿Cuáles son, chicos? Asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica. Vamos a ver mejor eso en dermato. Entonces, chicos, esas son causas de... Se asocian la esofagitis eosinofílica con esas enfermedades. ¿Qué estudio es este? Endoscopía digestiva alta. ¿Qué observan hoy de la diferencia de esto con esto? ¿Cuál es la diferencia? Se observan unos anillos, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado le tomé examen de esto a los chicos, les mostré esto. Me dijeron, ¿ese es el colon? Cerca. Cuidado que después ustedes digan, ¿ese es el colon? No, cuidado. Así que no hay que reír. No hay que reír. Acá hay unas concentraciones, miren, checo. Miren. ¿No? Anillos circulares papilados se llama. También llamado esófago felino. Esa es la pregunta de examen. La esofagitis eosinofílica se caracteriza en la endoscopía digestiva alta por anillos circulares papilados denominado esófago felino. ¿Y esto qué va a producir a la larga? Estenosis surcolonial. Entonces, ¿cómo se llama esto? ¿Qué dirían? ¿Qué nombre y apellido le ponen a esto? Anillos circulares papilares. 2 palabritas para eso. Esófago felino por una esofagitis eosinofílica. Le hacemos la placa histológica y esto aquí preguntó el doctor. Y nadie le tiró pelota a esto. Miren, esto preguntó. ¿Qué epitelio es este, chicos? El epitelio normal del esófago. ¿Cómo es? Epitelio plano notificado, no queratinizado. ¿Qué observan ahí de color eosinofílico? Eosinófilo, ¿no? Rosado. ¿Dónde se encuentran esos eosinófilos? ¿En la superficie o en la parte profunda? En la superficie. Esa es la característica de la esofagitis eosinofílica. Anoten bien eso, porque es pregunta de examen. Anoten bien, en la superficie se encuentran los eosinófilos y producen. Esa es la característica de la esofagitis eosinofílica. Presencia de eosinófilos interepiteliales y superficiales. ¿Ya? Anoten bien eso. No profundo, en el examen le dicen profundo. No, superficial. Varices esofágicas. Ya estamos terminando. ¿Cuál es la causa más frecuente en nuestro medio de varices esofágicas? Ya se acerca el quiz. Aquí. Las varices esofágicas. Chicos, ¿qué son las varices esofágicas? Ahí se ve una endoscopía donde aquí vemos hartas de esas. ¿Qué es varices esofágicas, chicos? Vamos. Son venas dilatadas. Son venas dilatadas que se encuentran ¿en dónde? ¿En qué parte del esófago? Dentro de la pared interna del esófago, pero ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Acá arriba? ¿Medio o distal? Distal. Esa es la pregunta de examen y esa es la respuesta de examen. ¿Dónde se ubican las varices esofágicas? ¿En la parte proximal, medio o distal? Distal más frecuentemente. Anoten bien eso. ¿Y por qué se producen estas varices? ¿Le explicó el doctor por qué? ¿Sabía? La hipertensión portal que es producida por una cirrosis. Entonces, si yo les pregunto, las varices esofágicas, ¿ya? ¿Están producidas por qué? Por una hipertensión portal. ¿Qué será hipertensión portal? La doctora me está hablando chino. Si ustedes conocen hipertensión arterial, ¿por qué no puede haber una hipertensión portal? ¿Qué vena tenemos de gran calibre que llega al hígado?
y la traslada todito las vitaminas minerales al hígado. Es la vena porta. La vena porta tiene un flujo así, rectilíneo. Pero ¿qué pasa cuando hay hipertensión portal? Está lento. Eso se llama hipertensión portal. ¿Y qué va a pasar con la vena porta? Se va a dilatar. Vasodilatación de la vena porta. Esa es hipertensión portal, chicos. Cuando la vena porta, ¿cómo está? Dilatada. ¿Y a qué se debe eso? Por una dificultad de su flujo sanguíneo. Anoten bien eso. El flujo colateral se origina de las comunicaciones porto-cabo. Por eso se observa en la parte inferior del esófago. Comunicaciones porto-cabo inferior. ¿No? Vena cava inferior, vena porta. Por eso se ven estas varices esofágicas. ¿En qué tercia? ¿Superior, medio, inferior? Inferior. ¿Cuál es la causa más frecuente? Hipertensión portal. Una hipertensión portal provocada por una cirrosis hepática alcohólica. No se olviden, hepatopatía alcohólica. Pacientes que son alcohólicos, una hepatopatía alcohólica, pacientes alcohólicos a la larga, ¿qué pasa? Hacen cirrosis. ¿Ya? Y la cirrosis produce la hipertensión portal. Una causa menos frecuente y rara, y muy rara, es la esquistosomiasis por un parásito. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente o por qué es producida una varices esofágica? Por hipertensión portal. ¿Y la hipertensión portal cuál es la causa más frecuente de hipertensión portal? Cirrosis hepática por alcoholismo. Se llama hepatopatía alcohólica. ¿Ya? Y la segunda causa bien rara es esquistosomiasis rara. ¿Ya? Y así se vuelve. ¿Y qué va a pasar con el paciente? Esta es una complicación que el paciente puede morir. ¿Por qué puede morir un paciente con varices esofágicas? Si ustedes no lo diagnostican aparte. Por hematemesis. Se rompen esas venas y ¿qué pasa? Hay hema. Y esa hemorragia, chicos, no son poquitos, son graves, altas, son mucho. Es mucha sangre lo que sale. No es poco. Anoten bien, son una gran cantidad de sangre. Esófago de Barrett, chicos. ¿El esófago de Barrett qué es? Ya hemos avanzado eso de tiempo, ¿no? ¿Qué es el esófago de Barrett, chicos? Una metaplasia. Es una complicación de la hernia que se caracteriza por una metaplasia intestinal. El esófago, miren, va a tener, este es el esófago del epitelio y esto de acá es el epitelio del estómago. O sea, se va el epitelio del estómago, invade, ¿qué cosa invade? ¿Qué cosa invade? A la mucosa del esófago. Ese es el esófago de Barrett. Cuando la mucosa del estómago invade a la del esófago. ¿Por qué? Porque hay hereje crónico, de manera crónica. Metaplasia, no se olviden, intestinal. La mucosa escamosa se vuelve cilíndrica simple. Y un esófago de Barrett, ¿a qué deriva? A la larga, un esófago de Barrett complica en qué? Adenocarcinoma de esófago, que es el cáncer más frecuente, ¿no? Y si ustedes ven esta imagen, yo les pongo en su examen práctico esta imagen, ¿qué van a decir ustedes? ¿Cómo lo van a describir? ¿Me van a decir pulmón? ¿Me van a decir? ¿Qué me van a decir, chicos? Se observa aquí un estudio llamado endoscopía digestiva alta. Y aquí se observa ¿qué cosa? Lengüetas de mucosa. Miren, patrón en dedo de guante. Miren, 1, 2, 3, 4, como dedo de guante, ¿no? Rojas, ¿no? Que invaden la mucosa del estómago hacia el esófago. Eso nomás dice, ya fue. Sencillito. Ahí se ve, miren, chicos. Esta es la unión escamocolumnar, se llama esta unión entre el epitelio del esófago con el estómago. Y aquí miren qué pasó. No hay esa línea escamocolumnar. Y el último, tumores de esófago. ¿Mucho? Y que el cuello es atacado. No, de una vez. ¿Cómo? El domingo, De una vez. No, pero es virtual, tiene que ser presencial. no internet.
No, de una vez rápido, sí, Ya, rápido. a las 8 en punto terminamos con sodio. ¿Ya? Ya. Esto nomás es tumor esofágico y ahí terminamos. Hay parcial mañana. Ya, último. Esto terminó más cortito, son dos nomás. ¿Cuál es el tumor más frecuente del esófago? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma de esófago. Se origina por un esófago de Barrett o por una enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico. Así, esos dos son las causas principales de infección, no se olviden. Se ubica comúnmente en qué porción? Distal, aquí está. ¿Y produce qué produce ahí si está en la porción distal, chicos? Produce una pseudoacalasia esofágica, como está en la porción distal. ¿No? Este es el adenocarcinoma del esófago y frecuentemente produce, ¿qué ven ahí ustedes? ¿Qué ven ahí? Moco. Produce moco. Este es el adenocarcinoma y este es el moco. Entonces el adenocarcinoma produce moco. Y el carcinoma epidermoide, chicos, es el segundo cáncer más frecuente. Y son causados por qué? Como decía el compañero, por alcoholismo, tabaco, acalasia esofágica, síndrome de Plumier. Ah, esto fue pregunta de examen. La acalasia esofágica, ¿qué tipo de cáncer me puede dar? Carcinoma epidermoide. El esófago de Barrett, adenocarcinoma. Esa nota. ¿Se ubica en dónde el carcinoma epidermoide? En la porción media, no distal ni proximal, la porción media. ¿Preguntas hasta ahí? Anoten. El VPH, chicos, el virus del papiloma humano puede contribuir a este tipo de carcinoma que siga progresando. Anoten bien eso. Al carcinoma epidermoide, ¿quién lo estimula más? El virus del papiloma humano. Y así se ve, miren. Lesiones blanquecina. ¿En qué tercio? ¿Distal, medio o proximal? Medio. Mire, lesiones blanquecinas y ligeramente hemorrágicas, ¿no? Esas lesiones no es normal, chicos. Y esto, una lesión tipo masa que obstruye el camino, el paso del contenido del esófago con el estómago. Pseudocalasia esofágica, no se olviden eso mismo. Y así se ve una placa histológica de un adenocarcinoma. Siempre produce, ¿qué es mucina? Glándulas de morfología irregular, mire, son sus núcleos. Esas células son raras, muy raras, o sea, están todos desordenados. No se olviden que produce moco, aquí está el moco, este es moco. ¿Y este de aquí qué es? Este es un carcinoma epidermoide. Lo interesante aquí que quiero que te lo lleven esta noche, carcinoma epidermoide, ¿quién lo estimula más su crecimiento? Virus papiloma humano. Está relacionado con infecciones de transmisión sexual. Y se observa, mira así, unos nódulos grandotes. Así se observa el esófago. Este es el esófago. Se observa unos nódulos grandes, nidos se llama esto. Ahí está, ¿no? Nidos de células neoplásicas, pleomorfismo, figuras metóticas. Y puede observarse queratina en sus proximidades que lo reborda, ¿no? Si ven esto, ¿qué van a decir ustedes? Carcinoma epidermoide. Y listo. ¿Sigo para el estómago? El domingo. Ya, el domingo. Va a ser para el domingo. Ahora, ahorita vamos a hacer el quiz.